Despierta, invierte, gana. Son las 9 de la mañana, es lunes 3 ya de marzo y despierta el día en la bolsa Ángeles Lozano. ¿Cómo abre el mercado? Pues prácticamente plano, parecía que había un poco más de fuerza, pero no podemos olvidar que venimos de un mes muy alcista. Febrero se ha saldado con un avance del 7,5% para el selectivo español, que consolida niveles en 13.348 puntos, prácticamente el nivel con el que cerraba la pasada semana. Es una jornada más tranquila después de la avalancha de resultados trimestrales que hemos tenido en las últimas sesiones. Tenemos a Solaria encabezando los descensos dentro del selectivo, se deja un 1,4%, la Socimi Merlin Properties baja un punto porcentual y AENA, el gestor aeroportuario, se deja un 0,6%. Entre los que suben, Indra sigue la apuesta de los inversores por esta compañía, que ya subía como la espuma la pasada semana tras presentar resultados y sobre todo por su área de defensa, que está teniendo una evolución muy positiva también todo el sector en Europa. Por detrás, Grifols gana la empresa de hemoderivados un 1,75%. Ha comprado 14 centros de plasma en Estados Unidos a Inmunotech por 135 millones. Parece que la operación gusta al mercado. Y ACS y Banco Sabadell suben un 0,9%. Si nos fijamos en el mercado continuo, aquí lo que tenemos es a los títulos del grupo Ecentis encabezando los descensos. Hemos conocido al cierre del pasado viernes, se conocieron sus resultados, no gustan en el mercado, pierde un 7%, y eso que obtuvo 14 millones de ingresos, ya ha mejorado su EBITDA al cierre de 2024. También tenemos al grupo financiero Urbas bajando un 4% y por detrás al Alantra Partner, que se deja casi un 2%. Entre los que suben, Técnicas Reunidas arriba más de 5 puntos porcentuales. Clínica Baviera, que aumentó su beneficio en 2024 un 12%, gana un 4,5% de subida, cotizan 35 euros por acción. Por detrás, Indra, como les decíamos, y Prisa, que recupera un 3,74. Les recuerdo que hoy estamos muy pendientes del dato adelantado de IPC en la eurozona correspondiente a febrero y de los datos PMI del sector manufacturero, tanto en la zona euro como en los principales países que la integran. Tenemos la prima de riesgo en 68 puntos básicos y la rentabilidad del bono español a 10 años en el 3,11%. En Europa, Paloma. En Europa tenemos avances del Eurostock, un 0,20%. Se lleva a lo mejor el DAX de Frankfurt, que está rebotando un 0,6%. En París tenemos avances del 0,25%, en Londres del 0,35% y en Italia de medio punto porcentual. Ojo al sector defensa, que vemos movimientos muy importantes. En Alemania tenemos a Rheinmetall con un avance del 14%, disparado. MTU Aero también subiendo un 3,2%, Airbus arriba un 1,8%. Vamos a mirar el resto de componentes del sector defensa europeo. En Francia, Dassault arriba un 2,6%. Tenemos también a Airbus y vamos a fijarnos en lo que hace también la compañía francesa Thales, que todavía no ha arrancado, no ha marcado primer movimiento, lo que indica que posiblemente tengamos subida importante. En Reino Unido miramos a dos nombres propios. Uno es BAE Systems, del sector defensa. En este caso tenemos a los títulos que tampoco han arrancado la negociación y nos queda Rolls-Royce, otro de las compañías del sector en Europa, subiendo un 3,3%. Parece que la inestabilidad geopolítica está beneficiando y mucho al sector armamentístico y de defensa europeo. Vamos a mirar dentro del Eurostock 50, además de las subidas de la defensa, ¿qué más tenemos? Pues vemos avances para otras compañías como Sanofi del 1,2%. Tenemos también en verde Total Energies arriba un punto porcentual, y en el lado de los recortes vemos a L'Oréal como la compañía peor parada, aunque el recorte no es muy acusado, es del 0,7%. También en rojo es Essilor Luxottica, que se deja un 0,6%, y Adidas, que cae un 0,65%. Son las 9:04, esto es Radio Intereconomía y hoy tendremos consultorio de bolsa española, bolsa americana, bolsa europea, grandes, pequeños valores, con Franco Machiavelli, analista de mercados, a partir de las 9:30, 915331851. Consultorio de herencias a partir de las 10:30 con ICIAR.
Gómez Pernía, de Legal por Naturaleza. Pueden plantear las dudas también. 609 22 47 16. Temas de herencias, muy importante. Testamentos, legados, impuestos. Bueno, tenemos a partir de las 11 empresas con identidad y luego Digital Business. Hoy con el foco puesto en el Mobile World Congress, que se ha estrenado este lunes. Una de las mayores ferias internacionales del mundo en materia de tecnología, inteligencia artificial, robótica, redes. Bueno, impresionante. Así que le vamos a dedicar buena parte del Digital Business a este Mobile World Congress. Aquí, Capital Intereconomía, hasta las 12. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Pulso geopolítico, actualidad y análisis diario de los principales conflictos internacionales, estrategias geopolíticas y sus impactos en la economía, la política global y la reconfiguración del orden mundial. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Pulso geopolítico, en Radio Intereconomía. Educa, impacta, invierte. Son las 9:07, es lunes 3 de marzo. El día ha empezado en la renta variable española con bastante calma, pero el tono es muy positivo. Una jornada en la que vamos a estar pendientes de datos macroeconómicos, pero una semana en la que los bancos centrales van a tener mucho que decir. Así lo han contado Alfonso Benito de Dunas Capital y Rafael Peña de Olea Gestión. Y la gran cuestión, al menos para nosotros, es que va a pasar con los tipos de interés no de corto plazo, que todos estaremos de acuerdo con a bajar, sino los de largo plazo. En un mundo cada vez más endeudado, cada vez con más déficit público, y en el que, por ejemplo, Europa pues va a tener que, aparte de sus necesidades de financiación normales, pues hay que gastarse otros 250.000, 300.000 millones año tras año en defensa. Y eso hay que financiarlo. Y eso es más papel a mercado y demás cosas, ¿no? Entonces, bueno, y cuando ves que los bonos americanos están al 4,25 o 4,30 y en el bono alemán está al 2,30, pues es que igual tampoco tiene mucho sentido. Que ahora el mercado se ha ido otra vez al otro lado, prácticamente no descuenta bajadas en Estados Unidos. En Europa sí que vemos que hay un consenso en torno a que los tipos lleguen al 2 o por debajo en los tipos de intervención, ¿no? Yo creo que ese es el escenario central, pero la clave de los tipos es que yo creo, sobre todo para el inversor patrimonialista, es que el peso, puedes ganar peso con deuda, como comentábamos antes. Es verdad que en Europa menos que en Estados Unidos, pero recordar de dónde venimos, y yo creo que eso es muy importante, que la gente asuma que la renta fija vive otro escenario. Bancos centrales en un primer plano, pero hay otras muchas más referencias a tener en cuenta. Miguel Uceda de Wealthia Management. Esta semana tenemos datos macro importantes y el empleo el viernes. Entonces, la Fed va a estar un poco más cautelosa, pero el día que salga un perro es malo, el día que veamos una cifra de empleo un poquito más débil, la Fed va a volver a bajar tipos de forma agresiva. Y cisnes negros, posibles elementos que puedan llevar a las bolsas a una corrección, podemos encontrarlas. ¿Dónde? Rafael Peña de La Gestión. Y luego sí que hay cisnes negros, o por no ser tan ambicioso, situaciones de desequilibrio que hay que sanear. Yo creo que mi compañero acaba de decir una muy clara, con las necesidades de endeudamiento y de déficit público, de pensiones, demografía, que siguen ahí muy grandes. Pero de mercado, por ejemplo, yo insisto mucho en algo que coincide con lo que ha dicho Cayetano, que es private debt y capital riesgo, que es que las valoraciones estaban mucho más exigentes en mercados públicos o cotizados que en mercados privados. Este es el escenario, es el entorno, y con ello miramos al tiempo real de los índices más importantes. Ángeles, IBEX y lo importante dentro del IBEX.
Pues el IBEX ahora es el índice que peor lo está haciendo. También es verdad que es el que más ha subido en el mes de febrero. Esa indefinición se está tornando en tendencia bajista, pierde un 0,26%. Eso sí, mantenemos los 13.300. A ver cuánto tiempo dura. 13.309. Dentro del selectivo está subiendo como un tiro Indra, y es que las empresas de defensa en Europa están absolutamente disparadas. Se anota la consultora tecnológica un 7,25% de avance y cotiza ya por encima de los 22,5 €. Por detrás, Grifols, que sube un 2%. Ha comprado 14 centros de plasma en Estados Unidos a Immunotech por 135 millones de euros. Ambas empresas han adelantado así la ejecución de sus acuerdos de colaboración. Y por detrás, con un avance de un punto porcentual, tenemos a Acerinox, que cotiza en 11,42. Entre los que más caen, Celnex, la compañía de torres de telecomunicaciones, baja un 1,15 y más de un punto porcentual están perdiendo las acciones de Acciona Energía. Ferrovial se deja un 1,17% y por detrás tenemos a Merlin Properties bajando un 0,86. Si nos fijamos en el mercado continuo, además de ese avance de Indra, Técnicas Reunidas sube un 5,71% hasta 16,30. Recordemos que el pasado viernes publicaba sus resultados, ganó un 50% más en el pasado ejercicio hasta los 89,5 millones de euros y además impulsó su cartera hasta una cifra récord con casi 12.480 millones de euros. Además, la empresa dijo que prevé amortizar una parte del crédito de la SEPI en el tercer trimestre y emplaza, eso sí, la vuelta del dividendo hasta 2026. Buen tono también hoy para los títulos de Farmamar, avanzan un 5%. Entre los que caen tenemos al grupo Ecentis, que baja un 5,5%. No han gustado sus resultados. Obtuvo el pasado año 14 millones de ingresos, ha mejorado su EBITDA, pero esas cuentas se han quedado por debajo de lo que estaban esperando los inversores. Tubos Reunidos pierde 4 puntos porcentuales y también descensos que superan el 3% para las acciones de Vidrala. Y nos vamos a fijar en otra compañía, Talgo, que publicaba resultados al cierre del pasado viernes, con el mercado ya cerrado. Pierde el fabricante ferroviario un 0,7% en 3,57. El año pasado finalizó con números rojos, casi 108 millones de euros de pérdidas frente a unas ganancias de más de 12 millones en 2023. Los resultados se vieron penalizados por la multa de casi 117 millones de euros impuesta por Renfe por el retraso en la entrega de los trenes Abril. Sin esa sanción habría ganado 8,8 millones de euros. Por lo tanto, también cotizando con caídas el fabricante de trenes. En Europa veo desbocado al sector defensa. Todos los títulos están subiendo a doble dígito. Así es, empezamos por Alemania, tenemos a Rheinmetall subiendo un 16,5%, MTU Aero arriba un 3,4%, esta subida es más moderada, pero igualmente muy buen tono. Airbus, en el caso del fabricante de aviones, también subiendo un 3,11%. En Francia, Thales, rebote del 17%, Safran subiendo un 3%, y Dassault un 2,7%. Leonardo en Italia, rebote del 16,3%. Y en Reino Unido, dos valores del sector defensa. Por un lado tenemos a BAE System, que sube un 16,18%, y a Rolls-Royce, que se revaloriza casi un 5%. La tensión geopolítica beneficiando al sector de la defensa europea. Tenemos alguna noticia más. Si nos fijamos en la bolsa británica, Shell es uno de los nombres propios, subiendo ahora un 1,2%, y es que está considerando, según dice el Wall Street Journal, vender sus activos químicos en Europa y Estados Unidos. Vamos a fijarnos en los principales movimientos dentro del Eurostock 50, más allá de las compañías de defensa. Tenemos en la parte baja de la tabla a la francesa Saint-Gobain,
La compañía proveedora de materiales de construcción cayendo un 1,4%, se lleva lo peor. Tenemos también a Stellantis, recorte de un punto porcentual. Este sábado se publicaban datos de matriculaciones de coches nuevos en Francia y Stellantis vio una caída del 10,7%. En el caso de Renault sí que hubo avances de casi el 18% en las ventas de nuevos vehículos. Tenemos en rojo a varios miembros del sector automoción europeo, también BMW cayendo un 0,76% o Mercedes-Benz que se deja un 0,6%. Y avances, además de las compañías de defensa, para una farmacéutica, para Sanofi, del 1,2%, la italiana Eni rebota un 1,3% y se cuela también entre los mejores del Eurostock el fabricante de chips, el gigante ASML Holding, con un avance de casi un punto porcentual. Las cuentas de adolescente de Instagram incorporan nuevas protecciones. Se aplican filtros automáticos al contenido y los comentarios para ayudar a que los jóvenes solo vean cosas aptas para su edad. Y los menores de 16 necesitan aprobación parental para cambiar estas protecciones. Cuentas de adolescente de Instagram. Nuevas protecciones incorporadas para la tranquilidad de los padres. Más información en instagram.com/cuentas de adolescente. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Inversión y finanzas en tus manos. Pablo García de Bacons Alfa Value, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Susana. Oye, gracias. Lo primero, el sector defensa en Europa, subiendo a doble dígito prácticamente todos los valores. Un Dassault, un Leonardo, un Rheinmetall, Sport, que está descontando un mayor gasto en defensa ya. O sea, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, los mercados quieren una paz duradera en Ucrania, es el titular de nuestro diario de mercados de hoy. Es decir, si Trump arremete contra el líder ucraniano, como hemos visto todos en unas imágenes espeluznantes y bastante humillantes, y algunos se plantean si Europa puede hacer una autodefensa, algo que ahora es implanteable, pero va a significar, como hemos venido insistiendo en Intereconomía, un incremento notable en defensa, y no desde el punto de vista, digamos, táctico, sino estructural. Es decir, vamos a tener más gastos de defensa y lo que nos está diciendo es que Estados Unidos pues no es un socio tan fiable como lo era antes. No hay que rasgarnos las vestiduras, es una negociación al estilo Trump que quiere que Zelensky le dé ese 50% a las tierras raras. Pero el tono amenazante de Trump pues ha puesto en duda la defensa y el gasto militar, por supuesto, en Europa. Así que es un poco más en la tendencia que hemos visto. No creo, como he escuchado en algunas lecturas quizá demasiado aventuradas, que
que es porque la guerra en Ucrania va a continuar más y entonces vamos a tener un gasto militar en el corto plazo más importante y de ahí que las compañías de defensa suban. No lo creo. Creo que es que Europa tiene que plantearse que debe autodefenderse y no depender siempre no solo del paraguas de la OTAN, sino sobre todo de Estados Unidos. ¿No crees que es exagerada la subida hoy de todo el sector defensa? Bueno, es posible, sobre todo hay que ver caso por caso. Rheinmetall, en el cual hemos estado muy largos, seguimos sobreponderados en el sector defensa, como siempre digo, desgraciadamente desde el punto de vista humano, algunas valoraciones son muy elevadas, porque incluso incorporando, como hemos hecho, ese gasto en defensa, que podría llegar a ser el 2 o el 3% del PIB, no justificaría algunas valoraciones, ¿no? Es decir que, bueno, sí, quizá en Rheinmetall, pero no tanto en BAE Systems, no en Airbus, ¿no? BAE Systems tiene mucho más peso en Estados Unidos que tiene, por ejemplo, Rheinmetall o Thales, ¿no? Así que en algunos casos sí, y en el caso de Airbus tiene un balance mucho más compensado. La cartera de pedidos de defensa es importante, pero obviamente la aviación civil pesa mucho más. Así que en algunos casos sí, como Rheinmetall, pero en su conjunto es que todos los brokers, todas las casas de análisis están, digamos, evaluando, ¿no?, las expectativas. Insisto, cuando cambias el crecimiento a largo plazo, eso te da un upside en las valoraciones muy elevado. Esta semana vamos a estar muy pendientes de datos de empleo en Estados Unidos, del tema arancelario y también del Banco Central Europeo. Habrá bajada de tipos, ¿no? Habrá bajada de tipos, pero hemos visto y hemos escuchado a Isabel Schnabel como decía que sí, pero no, pero todo lo contrario. Es decir, que la reinflación está ahí. Es verdad que los últimos datos de salarios de Alemania y Francia nos tranquilizan un poco, pero se nos ha escapado un poquito la inflación, ¿no? No creemos que el dato de febrero vaya a ser malo, pero sí es cierto que bueno, pues llevamos un adelanto muy claro sobre la FED. La FED, que el consenso adelanta un poquito de septiembre a junio el próximo recorte de tipos, cuando hace poco ya solo se hablaba de un recorte de tipos este año, ahora ya sí se habla claramente de 2, e insisto, adelantarlo a junio. Pero ya hemos recortado otra vez los tipos en Europa este año, ¿no? Puede que haya otro recorte, pero si el mensaje de Lagarde, y eso ojo para los mercados, es más parecido al de Schnabel, pensamos que la acogida puede ser negativa. Hoy aquí en la renta variable española, oye, Indra, por ejemplo, lo veo totalmente también muy en positivo. ¿Cuánto más le queda por subir y cómo ves el título? Bueno, a nosotros nos gusta y de hecho los últimos resultados lo respaldan, pero tampoco confiamos en esos rumores. Yo creo que también ha estado un poco pues incentivado por los rumores, que se hablaba hasta incluso de una OPA de Telefónica, algo que incluso el CEO dijo claramente que era una locura, ¿no? Bueno, puede haber algo de eso también ahí, ¿no? Pero es que el apetito por la bolsa española y por la bolsa europea es tan espectacular que esa rotación de tecnología, incluso también de IT Service para Europa, pues también ha hecho que entre en un valor que todavía le vemos algo de potencial, pero no confiamos en un movimiento corporativo. Oye, y a Telefónica, ¿cómo lo ves con esos movimientos y esos cambios en la cúpula directiva de la compañía? ¿Están afectando o podrían afectar de alguna manera? Bueno, están siendo relevantes, incluso el nombramiento de Emilio Gallo como CEO, como nuevo CEO para Telefónica España y tal, ¿no? Bueno, la verdad es que Murtra no está dejando tranquilo a nadie, ¿no? Se está moviendo todo. Nosotros, de todas formas, ese movimiento de salida, Argentina, Uruguay, de Latinoamérica, donde la compañía tiene un pie muy fuerte, y esos comentarios de que iban a buscar movimientos de consolidación o de M&A, de adquisiciones en Europa, nos parecen muy complicados, ¿no? Ya vimos el error estratégico y el repliegue de Vodafone intentando crear una gran telecom europea y no pudo, las dificultades en Francia, y bueno, Telefónica está más posicionado en UK hasta y en Alemania, por supuesto. Vemos muy complicado que tendría que comprar a un Bouygues Telecom en Francia, intentar después buscar otros países como Italia, que es un auténtico caos. No sé, ese movimiento estratégico lo vemos un poco más complicado, ¿no?, para el devenir de la compañía. Oye, Inditex la veo un poco rezagada en este subidón. Sí, bueno, no, el sector textil, el non-food retail, no ha sido de los sectores más pujantes, ¿no? Esas expectativas sobre el consumo que no son muy halagüeñas, pero como siempre digo, y para no equivocarme, en Inditex no estamos sobreponderados en el sector, pero sigue siendo nuestro top pick porque la gallega ha seguido dando unos resultados extraordinarios, mucho más visibles, estables que el resto de compañías del sector. Puig también rezagada, entiendo que es por el tema arancelario. Bueno, yo creo que
los resultados incluso no estuvieron del todo mal, pero también hablamos de mass market, ¿no? Es decir, el consumo de masa, que es el que está más aletargado. Hemos visto subidas de las compañías de lujo, sobre todo el hard luxury, recordámoslo por los resultados de Richemont, Cartier, incluso Hermès, pero el soft luxury o incluso cosméticos, etcétera, no tuvieron unos resultados tan espectaculares, con lo cual yo creo que buscar catalizadores como el sector lujo, en el sector de cosméticos, de perfumería, es quizá demasiado aventurero. Pero bueno, ha habido una cierta recuperación, no justa dentro del sector, pero también es un sector que tenemos infraponderado. Oye, en el otro lado, Grifols, como una moto, ¿no? Sí, los resultados gustaron mucho. A ver, desde luego los de Gotham no tienen que estar muy satisfechos y muy contentos, pero la compañía de hemoderivados tiene un problema de esa comunicación, los problemas que tuvo, por supuesto, con esa pseudo casa de análisis, porque una casa de análisis que se dedica a hacer cortos y a beneficiarse de ese análisis, pues dista mucho. Aquí en Europa sería inviable, ¿no? Con las murallas chinas y con MiFID. Pero la compañía ha seguido dando unos resultados bastante razonables dentro de hemoderivados, así que nos gusta. Bueno, y por otro lado tenemos el tema de los bonos, que no me he preguntado, pero cómo se está poniendo el tema de los bonos, mira, que fue una de las apuestas, sí, ¿verdad? O sea, en la tertulia hemos estado y prácticamente, no sé, el 80% de la tertulia la hemos dedicado a los bonos, al tramo corto y especialmente al tramo largo, porque claro, ahí estamos viendo que se está descontando una mayor necesidad de gasto, ya por unas economías hiperendeudadas, mira Estados Unidos, mira Francia, pero va a haber más gasto por tema de defensa, pero por otras muchas más cosas, como tema de demografía, estado del bienestar, ¿no? Hoy me he perdido la tertulia, lo siento, pero yo daría otro matiz distinto, Yo daría otro matiz distinto, y es, aparte de eso, que es cierto, que está más endeudada, yo voy más por el efecto sustitución, que creo que es el que me hizo ponerme hasta las trancas de bonos soberanos a largo plazo norteamericanos, que es el activo, digamos, más defensivo, mucho más que incluso el oro, que no ha funcionado como activo defensivo. Y es que a los niveles como teníamos el T-Bond al 4,80, era una perlita comprar ese activo libre de riesgo, y eso se está produciendo hasta el 4,25, es decir, que estamos viendo una subida de los bonos, sobre todo en Estados Unidos, y eso empieza a mermar el interés por la renta variable, ¿no? Porque el equity risk premium tiene que ser tan sumamente elevado para justificar valoraciones elevadas. Sí, pero al mismo tiempo contaban que en la parte de renta variable, aunque hay valoraciones más ajustadas, que hay programas de recompra de acciones y dividendos tan ambiciosos que, alargando un poquito los plazos, reduce riesgo y que hay que estar en renta variable, que al final todo te lleva a renta variable. Bueno, eso es cierto, pero en términos relativos. Ya hemos visto que desde el 1 de diciembre la bolsa americana no está funcionando y estamos en el día today negativo todavía a pesar del rebote del viernes en el Nasdaq. Es decir, que es verdad que las recompras de acciones tienen un efecto soporte bastante claro, pero no ha sido suficiente, cuidado, Susana, para ese apetito por los bonos o digamos ese menor apetito por el riesgo. Yo creo que todo tiene su punto y nosotros hemos seguido cargando, llevamos un mes cargando la saca con los bonos, llevamos un más 10% en plusvalías relativas con algún ETF en bonos soberanos norteamericanos, lo cual es alucinante, ¿no? Para un activo libre de riesgo. Están bonitos los mercados, ¿no? Siempre tenemos algo que contar, ¿verdad? Está interesante. Veremos que Trump no lo enturbie, ¿no? A mí me preocupó mucho y creo que el mercado se lo ha tomado mucho más tranquilo, esa perorata de Trump, esa humillación pública innecesaria en una negociación que no tienes que poner en las cámaras, ¿no? Podemos estar nosotros elucubrando, que pasó a periodistas y analistas, estamos en ello, pero salir a las cámaras a mostrar la fortaleza norteamericana hundiendo a uno que has ayudado para intentar forzar una firma in extremis, me parece bastante poco alentador para el futuro. De ahí ese incremento, como decíamos al principio, ¿no? de la defensa. Europa tiene que moverse y quizás sea su momento. Muy bien. Pues Pablo García de Ibacons Alpha Value, gracias. Cuídate, un abrazo. Placer. Adiós, Pablo. Chao. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. En Equam Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado. Una década juntos protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equamcapital.com.
La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Vamos allá, vamos con el consultorio 915331851. Teléfono directo, puede marcar ahora mismo que vamos a responder a sus dudas con Franco Machiavelli, analista de mercados. Franco, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estamos? Muy Buenos bien, días. muy bien. Oye, ¿cómo ves el mercado? ¿Qué niveles serían clave para ti en el IBEX y en el Eurostock 50? Bueno, Europa podríamos llegar a decir, Susana, que bastante mejor que Estados Unidos, aunque creo que eso ya es una obviedad en general. Y realmente el IBEX lo viene haciendo bastante bien y como a priori no veo demasiados niveles horizontales a vigilar, al menos sobre todo más bien en el corto plazo, vigilaríamos un poco niveles más bien diagonales, últimos grados de subida, y es un poco lo que estamos viendo justamente ahora mismo en pantalla, ¿no? Es decir, pues toda esa subida que lleva más o menos desde finales de diciembre del año pasado hasta la fecha, pues es un poco el rango que vigilaríamos en ese aspecto. Estamos hablando niveles de 13.180, 13.200 y para lo que vendría a ser el Eurostoxx, pues aquí sí que probablemente un nivel horizontal un poco alejado del punto actual, pero que bueno, que va a ser una referencia, que fue esa resistencia rota en 5.130 aproximadamente, que la rompió con mucha efusividad y que en el caso de ver un retroceso mayor, pues lo podemos llegar a referenciar como ese nivel de suelo un poco más, digamos, relevante, un poco más inmediato, y aún así también lo combinaríamos con niveles diagonales de tendencia, justamente niveles actuales, Susana, 5.400 aproximadamente. Me interesa euro-dólar, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que dentro de lo que cae bastante bien, hemos venido con mucha caída de eurodólar desde hace ya bastante tiempo, pero digo dentro de lo que cabe bien porque al menos ha frenado algo de la caída. Quiero decir, estábamos viendo sobre todo desde septiembre del año 2024 en adelante bastante caída en ese aspecto, y con esa estabilización del dólar, con ese goteo a la baja que hemos estado viendo últimamente, lo trasladamos todo esto evidentemente a eurodólar y lo que vemos es un poco ese descanso. ¿Dónde estaríamos mirando para que todo esto pueda llegar a mejorar un poco? Bueno, pues básicamente esa resistencia de 1,05 aproximadamente, a ir vigilando un poquito también esos mínimos que van siendo crecientes, es lo que digo. Por eso decía que dentro de lo que cabe no tan mal, es decir, viene bastante castigado, pero viene también de al menos alivianar un poco toda esa caída, ¿no? Así que vigilaríamos pues esos niveles, 1,05 de esa resistencia horizontal que podría llegar a ser más positiva de cara a largo plazo y un poco esos últimos mínimos crecientes que hemos estado viendo desde enero más o menos, que hemos estado ya viendo un poco este aspecto, 1,038 aproximadamente, que sería el nivel de apoyo actual, ¿no? Voy a ir con los oyentes, pero antes, ¿cómo estás viendo el estirón del sector defensa hoy en Europa? ¿Está volando? Pues dentro de lo que cae bastante bien y yo creo que es relativamente obvio, podríamos llegar a decir, Susana, por todo lo que ya se ha estado comentando, ¿no? Por toda esa... De hecho, no solamente está subiendo el sector defensa, sino que está subiendo casi todas las bolsas europeas, precisamente porque se anticipa esto, un mayor gasto en defensa financiado con deuda, como no podía ser de otra manera. Y aunque la deuda y la emisión monetaria en general tenga una consecuencia de cara a futuro,
Lo que sí que vemos es que en la inmediatez al mercado siempre le gusta. Al mercado le gusta la deuda y esto es un hecho muy obvio y muy clásico también. Así que creo que es bastante consecuente con toda esa narrativa de fondo de mercado y honestamente lo más probable es que veamos, digamos, que se mantengan este tipo de tendencias hasta que se lleguen a normalizar. Pero todo lo que está descontando en la actualidad el mercado precisamente es todo ese grado mayor en inversión en defensa que va a tener que llevar a cabo en este caso Europa y con el colateral que también pues, le afecta positivamente, podríamos llegar a decir, a todo el mercado en general, por lo que decimos, por una mayor emisión de deuda y por una mayor entrada de capitales en términos generales. Muy bien. Voy a ir con los oyentes, nota de audio. Hola, buenos días. Una pregunta para el señor Franco. Soy Carlos, desde Murcia. Estoy dentro de Big Bear AI, compradas a 9 y ahora llevo una pérdida. Pero no me preocupa tampoco mucho porque creo que esta compañía puede ser revulsiva. Y estoy también dentro de SACIR, compradas a 3,25. A ver qué opinión me da el señor Franco. Gracias. ¿Qué dices? Ok, vamos con la primera, que era Big Bear AI, que es la que comentaba justamente Carlos. Damos un saludo también. Bueno, a ver, dentro de lo que cabe bastante bien porque venimos de romper máximos previos, ¿no? Es decir, siempre que una acción empieza a romper estructuralmente los máximos previos que traía, que es un poco lo que estamos viendo justamente ahora en pantalla, siempre es una buena señal. Lo único que hay que vigilar es que tenemos niveles de techo muy cercanos. Se ha estado moviendo muy lateral desde bastante tiempo, desde los inicios podríamos llegar a decir, pero con todo este último impulso que hemos estado viendo podríamos llegar a ser un poquito más optimistas, pero con esa cautela de haber llegado a una zona muy cercana de lo que vendría a ser justamente máximos previos, como estábamos comentando. Por lo tanto, niveles clave a vigilar en este aspecto en el valor, pues serían básicamente, más que niveles horizontales, porque venimos de perforar esos niveles horizontales, serían niveles diagonales. Y de momento parece que lo estamos viendo que se mantienen bastante bien y además, según lo que estoy viendo, Susana, pues esas confluencias de niveles de suelo, que es un poco justamente precios actuales, si no me equivoco, estaríamos hablando de $5 por acción aproximadamente, confluencia de soportes que a lo mejor, si somos relativamente optimistas, pues a lo mejor un regreso nuevamente a esos máximos previos ya nos estaría hablando de aproximadamente, ¿de acuerdo? Aproximadamente doblar la inversión o marcar un 100%. Por lo tanto, dentro de lo que cabe en ese aspecto, bastante bien. Nos comentaba también Carlos SACIR, que las traía en 3,25, si no he apuntado mal. SACIR, dentro de lo que cabe bastante bien, venía de una corrección bastante severa, como estamos viendo en pantalla, pero parece que esa corrección, que digo corrección severa, pertenecía a una pauta correctiva dentro de una tendencia alcista, que es todo lo que estamos viendo justamente ahora en pantalla. Es decir, el valor venía de subir previamente, por lo tanto no ha perdido nunca su tendencia, la tendencia es buena. Lo único que tenemos que mirar es ese 3,6, que es el nivel de resistencia más relevante que estamos viendo y sobre el cual tuvo un efecto en el corto plazo. Entonces sí que es cierto que hemos visto un rebote en la parte de 2,92 y de momento seguimos un poco con todo ese último impulso. Creo que es algo bueno porque ese rebote no solamente que genera una tendencia secundaria, podríamos llegar a decir, sino que al mismo tiempo termina con toda la estructura bajista previa. Entonces estaríamos vigilando, por concretar y por resumir, pues básicamente este último canal secundario que estamos viendo con vistas a ese 3,6, siempre y cuando no rompamos, para no perder momentum, digo, siempre y cuando no rompamos ese nivel de 3,2, pues lo más probable es que vaya y siga encaminado en este caso a la parte de la resistencia relevante ubicada en 3,6. A partir de ahí ya veremos, ¿no? Vale, voy con otra nota de voz. Buenos días. ¿Qué le parece al analista una entrada en Acerinox y en ACS o llegamos tarde? Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, Acerinox tiene bastante verticalidad. O sea, entiendo la pregunta del oyente desde el punto de vista de todo el rally que ha estado teniendo últimamente en general, ¿no? Pero más allá de eso, recordemos que al final un valor cuando está fuerte y siempre vamos a tender a pensar lo mismo, ¿no? Llego tarde, llego pronto, pues hay una solución intermedia para todo esto, Susana, independientemente del técnico que ahora lo comentamos, que es la exposición progresiva. Yo no tengo por qué entrar con todo el capital que yo tenía pensado si no estoy cómodo en términos de nivel técnico o lo que sea, pero puedo hacer una entrada progresiva. Sin embargo, no obstante, nivel importantísimo, en este caso en Acerinox, resistencia histórica, resistencia muy relevante, que es la que estamos viendo justamente ahora en pantalla, 11,3, 11,4. Sí que es cierto que en todo este tipo de zonas lo más probable es que encontremos algo de pelea porque estamos llegando a un nivel de fuego cruzado de órdenes, ¿de acuerdo? Hay muchas órdenes pendientes siempre ubicadas en estos tramos. Si vemos algo de
corrección o cualquier descanso a partir de ahora, que puede llegar a ser lo normal, siempre que lo ha testeado en el pasado ha ocasionado lo mismo. Por lo tanto, si podemos llegar a esperar algo similar siquiera, no deberíamos perder el nivel de 9,2. Si perdemos el nivel de 9,2, habrá terminado o estaremos llegando al fin de la tendencia que viene trayendo justamente desde el año 2020, 4 años de tendencia. Así que vigilaríamos ese nivel en el caso de corrección. Desde el punto actual vigilaríamos ese 9,2. Y en el caso de ACS, pues dentro de lo que cabe, en términos técnicos también muy saludable, no se enfrenta a lo que se enfrenta a Acerinox en términos técnicos, porque realmente no tiene una resistencia como tal. Lo que tiene es un canal alcista que viene marcando un poco el rumbo de las últimas subidas, pero como nivel o como mensaje un poco más de prudencia también, estamos en la parte alta de dicho canal, que al final nos puede indicar un poquito de sobrecompra quizá. Es decir, no tenemos una resistencia histórica como Acerinox, esa pelea, pero tenemos un nivel de sobrecompra en el canal alcista. Por lo tanto, vigilaríamos un poco estos niveles. En el caso de que veamos algo de pautas correctivas, pues vigilaríamos probablemente el suelo de toda esa tendencia que viene marcando precisamente desde el año 2022, 2 años de tendencia bastante saludable. Por lo tanto, algo de retroceso hasta los 45 podría llegar a ser aprovechable, y en el punto actual pues tendríamos un poquito de precaución en el caso de que estemos un pelín más sobrecomprados, ¿no? Vale. Voy a ir con más oyentes, pero antes tenemos dato importante aquí en España, lo estábamos esperando, y es el principio de otras muchas más cifras. Paloma. Así es, PMI manufacturero en nuestro país del mes de febrero entra en territorio de contracción, 49 puntos con 7. Lo esperado era 51,4 y por debajo de la corrección de esa cota de los 50 puntos. Principales conclusiones que nos deja este dato es una modesta caída de los nuevos pedidos por primera vez desde julio de 2024. También el dato desprende el crecimiento de la producción que apoya la liquidación de trabajos pendientes y, dicen, se registran pérdidas de empleo, pero se fortalece la confianza en las perspectivas. Muy bien. ¿Alguna valoración sobre este dato, Franco? Bueno, yo creo que es un poco algo relativamente... Siempre golpea el mercado, siempre tiende a golpear, aunque igualmente la reacción, según la estoy viendo, no es excesivamente grave ni nada por el estilo, pero sí que es cierto que por lo general cuando el mercado espera un dato y sale un dato inferior, por lo general suele ser una sorpresa negativa. Pero lo peor de los PMIs, la característica que tienen los PMIs y más un PMI de manufactura, es justamente cuando entra al terreno, en este caso contractivo. Me recuerda análogamente a la parte de Estados Unidos con el PMI servicios, que también asustó. Esperaría un poco más de datos macro de España en general, que no lo viene haciendo del todo mal, todo hay que decirlo, para acabar de concretar una narrativa que sea más bien desfavorable. Siempre y cuando no ocurra esto, pues lo podemos achacar a un factor puntual y que el mercado lo recupere rápidamente. Vale, voy con nota de voz. No, voy a dar paso a consultas que tenemos a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Ahí todos los oyentes pueden estar viendo los gráficos que nos muestra Franco Machiavelli. Mira, Pedrito dice IAG y Sabadell. No comenta más, ¿no? Dice si es para entrar o está dentro. IAG y Sabadell. Bueno, Sabadell, empiezo por Sabadell porque me la tenía vista desde hace un tiempo. Bueno, de todos los bancos en general, ¿eh? Sabadell, lo que ha ocurrido ahora, que mucha gente se podrá llegar a estar preguntando, es la parte de, bueno, pues la pata correctiva de que hemos estado viendo justamente ahora. Pero realmente le hacía falta porque viene de hecho bastante vertical en general, y no hay mucho cambio en ese aspecto. Lo único que sí estaríamos vigilando es un poco, pues también lo que decimos, cuando un valor, un activo sube de una forma tan vertical como es el caso de toda la banca en España en general, a todo el mundo le empieza a llamar la atención, pero por lo general cuando esto ocurre a veces estos movimientos se tienden a agotar. Entonces, en el caso de que veamos un agotamiento, que de momento no es el caso, primero vigilaríamos rotura de 2,6 o 2,5 más o menos, para empezar a vigilar este cambio de lo que vendría a ser esa última verticalidad, y caso contrario estamos mirando muy de cerca ese nivel redondo, ese nivel psicológico de los 2 euros por acción. Es un nivel bastante más saludable frente al último impulso más inmediato que hemos estado viendo, así que esto también llegaría a ofrecer buenos puntos de entrada, pero bueno, un poquito alejado del punto actual en este caso, ¿no? Y si nos vamos a la parte de IAG muy bien, por fin vemos la luz en IAG. Hace mucho tiempo que estábamos esperando una rotura del valor de ese nivel de 2,6 años, o sea, démonos
cuenta que hemos estado casi 4 años en toda esta pauta lateral que estamos empezando a ver, pero esto tenía signos positivos que los llegamos a comentar mucho en Intereconomía cuando estábamos hablando del hecho de que manteníamos muy bien toda esta pauta del canal alcista que estábamos viendo. Entonces, esta era digamos, el preludio antes de una buena rotura, es decir, mantener esos niveles internos de estructuras internas antes de lograr romper dicho nivel. ¿Qué podemos llegar a estar esperando ahora? Estamos casi en niveles pre-COVID, es una resistencia bastante significativa y como venimos de romper de una forma muy, muy vertical, ese 2,7 más o menos, el techo de toda esa lateralidad de casi 4 años, estaríamos esperando cualquier retroceso hasta ese nivel. Es decir, un poco de pausa, cualquier retroceso hasta este nivel no sería nada malo y a partir de ahí poder volver en este caso, a retomar pautas alcistas. Lo digo porque estando tan cerca de niveles de resistencia relevante, pues algo de turbulencias. Tras un rally tan importante que ha tenido el valor, lo más normal sería de ver algo así, ¿no? Pero siempre y cuando no perdamos ese 2,7, ese throwback a la anterior resistencia, también sería siendo una muy buena señal, incluso aún con caídas en el corto plazo en este caso, ¿no? Mira, José Antonio García dice, entré en Big Bear a 8,5, ¿cree que puede recuperarse y romper hacia arriba? ¿Qué precio me habías dicho? 8,5, dice. 8,5. Bueno, yo tenía esto trazado, que es un poco lo que hemos estado hablando antes con el oyente. Creo que de este valor, de hecho, lo hemos comentado. Estamos muy cerquita de volver a la resistencia. Es justamente lo que estábamos diciendo antes, porque encaja perfecto el análisis. Si vemos algo de apoyo, algo de rebote en el punto actual, ese 5,10, pues a lo mejor sería una muy buena oportunidad, pero a partir de ahí que el oyente vigile un poco toda esa resistencia que hemos estado comentando, resistencia de 10, de 12, de 14, toda la zona en su mayor amplitud. Vale. Preguntan también por Allianz en Frankfurt, Carmelo. Quisiera entrar en aseguradoras y estoy pensando Allianz en Frankfurt, Sampo en Finlandia o Assicurazione Generali en Milán. Vale, dame un segundito que lo buscamos por aquí. Allianz. A de Alicante, L de Lugo, V de Valencia. Sí. La tengo justo aquí. A ver, es una de mis favoritas en general, ¿eh? Además, sector aseguradoras, si bien tienen un poquito esos riesgos internos, a veces tienen muchas inversiones internas, incluso en renta fija, pero en general bastante bien. Quiero decir, de las tres, con la que más me quedaría en este caso es con Allianz. Hace tiempo que la tengo vigilada, estudiada, analizada y lo viene haciendo francamente bien. ¿Qué es lo único que vigilaríamos? Pues lo que decimos ante todo valor que está en tendencia y que además no tiene resistencias significativas en términos horizontales, que es un poco ir vigilando todo ese último, todos esos últimos impulsos, todos los últimos canales alcistas que estamos viendo y bajando probablemente un pelín más la temporalidad, empezamos a encontrar dentro de ese gran canal que estamos comentando ahora microcanales o canales un poco más estrechos de verticalidad secundaria más bien, y es lo único que vigilaríamos en este caso, que el valor siga manteniendo todo el aspecto de máximos y mínimos crecientes, que es lo mínimo que se le puede llegar a pedir un valor, y en este caso que aguante algunos niveles horizontales que se cruzan justamente con esos niveles secundarios que hemos estado hablando. No obstante, algo de precaución también, ya que a largo plazo venimos un poco también en la parte alta de todo este canal que estábamos hablando justamente ahora. Por lo tanto, en el caso de ver un retroceso, el activador, ese catalizador de mayores caídas en el corto plazo, muy corto plazo, sería 320. Si aguantamos el 320, no obstante, muy bien, y si aguantamos sobre todo zona de 300, nivel también de precio muy, muy psicológico y apoyos primarios, pues también sería bastante buena señal en este aspecto, ¿no? Vale. Hay muchas. Mira, Manuel González, soporte y resistencia de BBVA. Bueno, en general muy bien, ¿eh? Bancos, es lo que decíamos antes, cualquier banco que pongamos ahora vamos a ver una verticalidad bastante importante. Soportes y resistencias, como ambos, es decir, venimos de romper una resistencia significativa en la zona de 10,8, por lo tanto se transforma en soporte a partir de ahora. O sea, cualquier reversión hasta dicho punto me recuerda un poco a Sabadell, lo que estábamos comentando antes, exactamente lo mismo. Además, este nivel que estamos comentando, 10,8, 10,9 aproximadamente, es un doble nivel de suelo porque también venimos viendo todo ese grado de apoyo diagonal, toda esa tendencia muy saludable, por cierto, desde el año 2020 en adelante. O sea, la banca en general lo ha hecho genial, sobre todo desde que ya se estaban empezando a anticipar todo lo que eran subida de tipos, pero ahora lo sigue manteniendo muy bien, incluso cuando hablamos de bajadas de tipos en Europa, ¿no? Entonces, estos niveles, 10,8 es un apoyo primario bastante importante, y si vigilamos un poco más niveles secundarios, pues también lo que decíamos antes, Susana, todos esos grados más bien diagonales de toda la última subida
que lo estemos aguantando muy bien. Si lo aguantamos, perfecto, pero si empezamos a romper sobre todo probablemente esas zonas un poco más importantes, esas confluencias de suelo, 12,5 aproximadamente, puede llegar a ser el aviso de un poquito de descanso, porque lo viene haciendo muy muy bien, pero esa rotura de 12,5, 12,6, pues a lo mejor nos lleva directamente al 10,8 a lo largo del tiempo, y todo eso no significaría nada malo para el valor, pese a la caída que tendríamos en el corto plazo, ¿no? Oye, Bitcoin, esto ya es pregunta mía, de Susana. ¿Cómo ves? ¿Ha tocado suelo? ¿Ha pasado lo peor? Bueno, a ver, se habla bastante de esto, ¿no, Susana? Sobre todo tras el fin de semana, ya lo que hemos conocido de esas declaraciones de Donald Trump. De hecho, creo que el mercado lo ha agradecido. De hecho, qué curioso esto, ¿no, Susana? Porque cuando a Bitcoin, digamos, le costó mucho romper máximos históricos previos, que es lo que estábamos viendo justamente ahora en pantalla. De hecho, en los máximos históricos previos iba dibujando pues toda esta pauta correctiva, etcétera, etcétera, que más allá de apoyarse en tendencias, le seguía costando. ¿Qué fue o cuál fue el catalizador que realmente hizo que Bitcoin, digamos, marcase todo este grado de subida? Pues básicamente la victoria de Donald Trump y la anticipación por parte del mercado de la famosa reserva estratégica de Bitcoin. ¿Qué ocurrió? Pues que durante todo este tiempo hubo, y solamente si lo achaca Donald Trump, claramente, durante todo este tiempo hubo declaraciones de Trump, etcétera, etcétera, pero no se mencionaba nada de la reserva estratégica. Entonces, esto sumado a pautas de liquidez, de fondo de mercado, de masa monetaria y de todo, pues evidentemente fue contrayendo un poquito más a Bitcoin en este caso, y da la casualidad que cuando se vacía, en este caso se drena el TGA, el Treasury General Account, que es un factor de liquidez que impulsa a Bitcoin, sumado a las declaraciones de Trump de la reserva estratégica, hemos visto este nuevo impulso. ¿Dónde estaría mirando yo en general Bitcoin? Porque lo viene haciendo muy bien pese a todo ese pánico irracional que hubo hace relativamente poco en el corto plazo. Pues creo que se está viendo bastante bien en pantalla, y es un poco ese doble apoyo en los máximos históricos previos transformóse en soporte justamente ahora, y en ese nivel también de lo que sería ese suelo diagonal, suelo tendencial de la principal tendencia que está marcando Bitcoin justamente ahora. Entonces, esos apoyos, esos rebotes son francamente buenos. Vamos a ver ahora cómo continúa con todo esto, pero parece que el FOMO y todo ese hype, pues en este caso vuelve al mercado, ¿no? Vale, voy con Gabriel, buenos días. Hola, Susana, buenos días. Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntarle... Bien, muchas gracias. Yo quería preguntarle al experto su opinión. Tengo unas pocas acciones de Nagas a 12,44, y entonces quería saber su opinión y que me diga si merece la pena entrar en Tubacex a estos precios o esperar. Nada más, muchas gracias, Susana. Muy bien, gracias, muy amable. ¿Qué dices, Franco? Ok, pues nos vamos a... discúlpame, Susana. Enagas, vale, sí, perdón, se me había ido el santo al cielo un segundo, tenía Tubacex en pantalla, vale. Bueno, a ver, lo que ocurre con Enagas en este caso es una pauta que hemos estado hablando mucho de ella en Intereconomía, y es un poco toda esa presión que está viendo el valor, al menos hablando en términos técnicos, de toda la parte alcista, de toda la parte de los máximos que van siendo decrecientes y se van girando. Lo que sí tengo apuntado aquí es que el oyente nos comentaba 12,44. Sí que es verdad que son niveles muy, muy, muy actuales realmente, y es lo que decimos, lo peor que le puede ocurrir a Enagas es que toda esa presión que están ejerciendo, los máximos que van siendo en ese techo redondo que podríamos llegar a decir en curvatura, es justamente que todos estos máximos previos decrecientes vayan metiendo tal grado de presión que finalmente rompamos el 11,5. El 11,5 es probablemente la pauta clave como activador de mayores señales bajistas. Lo viene aguantando muy bien, pero si rompemos el 12,5 con fuerza, con volumen, podría llegar a desplegar un nuevo tramo a la baja en este caso, que nos llevase a un nivel que entiendo que está sustancialmente más abajo, que es el nivel previo de resistencia que tuvo justamente el valor, ubicado en 8,6. Dos niveles a vigilar, 8,6 o 9 y 6,5. Pero lo que va a activar justamente la llegada a estos tramos es una rotura con fuerza y con volumen del 11,5, derivado de todo ese techo redondo que hemos estado viendo justamente en pantalla ahora, ¿no? La parte de Tubacex, pues el oyente nos pregunta a precios actuales. A ver, lo viene haciendo dentro de lo que cabe bien, sobre todo porque aquí hay que mezclar un par de factores. Y es todo el impulso, toda la tendencia desde julio año 2020, muy clara y muy evidente, y además un poco la pausa que ha tomado el valor justamente cuando se topó con esa resistencia tan relevante de 3,7, que es lo que estamos viendo justamente ahora en pantalla. Entonces, esta presión que ha metido la resistencia de 3,7 le trajo algo de lateralidad al valor, pero no mucha, porque ya estamos viendo un alto más alto que el anterior. Entonces vamos a vigilar dos niveles a partir de aquí. Si rompemos sobre todo la zona importante de 4 con fuerza y con volumen, nos podríamos ir al 6,
con bastante tranquilidad. No obstante, si le cuesta un poco más, lo que más vamos a vigilar sobre todo serán posibles niveles de apoyo en todo el tramo de la subida que ha venido manteniendo hasta la fecha Tubacex, desde el año 2020 en adelante. Esos niveles de los cuales estamos hablando pueden llegar a ser varios, desde 2,95, 3,2, 3,5 en todo ese aspecto. Por lo tanto, o una de dos, o rotura con fuerza y directo al 6, poco a poco, con verticalidad, o si vamos un poquito más suaves, un poquito más débiles, pues lo que no tenemos que hacer es perder estos niveles que estamos justamente comentando ahora, que es básicamente la base de lo que vendría a ser pues la tendencia actual de Tubacex, ¿no? Vale, la última. Dice, buenos días, ¿cómo veo una entrada en Tesla y en Nvidia? También a través del canal de YouTube. Bueno, han estado sufriendo un poco últimamente. Creo que esto no es de extrañar. De hecho, hace poco compartía yo en mi Twitter que justamente ahora mismo la 7 Magnífica está en negativo y todo lo que es el SP500, en este caso en el conjunto del SP, pues está en este caso en positivo. Y esto en el fondo le afecta justamente a lo que vendría a ser pues este tipo de valores. De hecho, estamos viendo la imagen justamente aquí en pantalla. Estos son 7 Magníficas. Entonces hay que entender un poco ese grado de fondo de mercado que estamos viendo. No obstante, ¿cómo vemos a Tesla? Bueno, tras la corrección dentro de lo que cabe bastante bien, aguantaríamos niveles de suelo justamente ubicados en la zona de 2,60 si lo aguantamos dentro de lo que cabe bastante bien, así que poco más que añadir en ese aspecto. Nvidia bastante más sufrida, pero siempre y cuando no pierda esos niveles de 111 aproximadamente, bastante bien. ¿Los perdemos? Pues podemos llegar a visitar un poco ese nivel de 35, que sé que está bastante lejos, pero son apoyos primarios que el valor podría reaccionar dentro de lo que cabe bastante bien, ¿no? Muy bien, Franco, que me lo he pasado pipa, he ido volado y me encanta ese ritmo que tienes por las mañanas. Oye, cuídate. Un abrazo fuerte. Gracias. Gracias. Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio, sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. Cuéntame qué noticia tienes para nosotros. Pues la noticia que traigo hoy va a sorprender a muchas personas, y es que más del 70% de las pymes considera la digitalización como lo más importante para seguir creciendo. Además de tener en cuenta factores como la logística, la localización o la inversión, las empresas ahora deben poner el foco especialmente en la digitalización. Por eso más de 500.000 de personas confían y trabajan con Orange, como el Port de Barcelona, que mueve más de 64 millones de toneladas de tráfico. Y es que para administrar cada día una empresa de esas dimensiones necesitas la última tecnología, como la innovadora red privada virtual 5G Standalone, que ha desarrollado Orange para que el Port de Barcelona pueda gestionar miles de toneladas de mercancías en tiempo real, casi nada. Y si han creado eso para el Port de Barcelona, imaginad las soluciones que pueden ofrecer a las pymes y emprendedores de nuestro país. Y es que con Orange lo tienes todo, todas las soluciones de conectividad y los servicios digitales que necesites y al alcance de todos. Está claro, si en Orange tienes todo para grandes empresas de nuestro país, lo tienen todo para la tuya. Acércate a tu tienda Orange, llama al 1414 o consulta a tu asesor de empresas. Orange está aquí. ¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad? 300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA. ¿Y las que quieren operar con más seguridad? BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya a más de 180.000 personas y empresas. ¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos? Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en